precio del engaño. Una venganza silenciosa. Atención, espectadores. Antes de sumergirnos en este escalofriante relato, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. No querrán perderse ni un solo giro en esta historia de control y venganza. ¿Qué harías si lo tuvieras todo? Un matrimonio perfecto, un marido amoroso, un hermoso hogar y un bebé en camino. Ahora, ¿qué harías si en un solo, desgarrador momento descubrieras que todo estaba construido sobre una base de mentiras? Para Adriana Rosa, la respuesta no fue gritar, llorar o siquiera irse. Su reacción fue algo mucho más aterrador. Encontró a la mujer que dormía con su esposo y le dio un trabajo. Esta no es una historia de perdón, es una historia de control. De una mujer llevada al límite que eligió reescribir su propia tragedia, un movimiento calculado y devastador a la vez. Comenta ahora mismo si crees que la estrategia es más poderosa que la confrontación. Y la fachada perfecta. La vida que Adriana Rosa había construido meticulosamente era una obra maestra del éxito moderno. A sus 30 años, era la fundadora y CEO de Aurora Estratégica, una agencia boutique en el corazón de Madrid que se había convertido en el destino preferido para las marcas de lujo que buscaban una ventaja. Su oficina, una sinfonía de vidrio, cromo y suaves muebles grises, ofrecía una vista imponente de la vasta metrópolis, un recordatorio diario de las alturas que había escalado. Su ático, un loft amplio en un distrito industrial de moda, era su santuario. Olía a velas de jazmín, espresso recién hecho y el leve, dulce aroma de las costosas lociones prenatales que Adriana masajeaba en su creciente vientre de 7 meses. Su esposo, Marcos Soler, era el toque final perfecto para este retrato de dicha doméstica. Atractivo, con una sonrisa encantadora y la confianza relajada de un hombre que trabajaba en alta finanza, era su roca. Se habían conocido en la universidad, un romance vertiginoso que se había asentado en un amor profundo y cómodo. Él era la calma de su tormenta, la mano firme en su espalda en los eventos de la industria, el hombre que escuchaba durante horas mientras ella ideaba campañas en el suelo de su sala. Él era, creía ella, su alma gemela, el padre de su hijo no nacido. La primera grieta en esta existencia de porcelana apareció un martes, pasada la medianoche. Adriana se había despertado sobresaltada por un familiar y ahora bienvenido aleteo. El bebé estaba pateando. Sonrió, frotándose el vientre, y miró a Marcos. Estaba profundamente dormido. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Su teléfono, que usualmente estaba en la mesita de noche, yacía en el suelo, deslizado de su mano. Mientras se inclinaba para recogerlo, la pantalla se iluminó con una notificación de una aplicación que no reconoció. Un icono de llama estilizada. La vista previa del mensaje era corta, pero fue suficiente para detener el aire en sus pulmones. Clara, ¿sigues despierta? No puedo dejar de pensar en anoche. Tu piel contra la mía. La sangre de Adriana se congeló. Fue una sensación física, una frigidez dolorosa que comenzó en su pecho y se extendió hasta las puntas de sus dedos. Se quedó mirando la pantalla, su mente negándose a procesar las palabras. Clara. El nombre era un objeto extraño, una esquirla incrustada en el suave tejido de su vida. Anoche. Marcos había llegado tarde. Una cena de último momento con un cliente, había dicho. Había llegado oliendo a whisky caro y un leve perfume floral que no era el suyo. En ese momento, ella no había dudado. Confiaba en él.
Su primer instinto fue una ola de rabia cruda y primitiva. Quiso despertarlo, empujarle el teléfono en la cara y ver sus facciones perfectas desmoronarse en una máscara de culpa. Quiso gritar, destrozar la tranquila paz de su hogar, liberar el grito animal que arañaba su garganta. Pero entonces, un instinto diferente tomó el control. Era la CEO en ella, la estratega, que nunca hacía un movimiento sin antes comprender el tablero completo. Gritar le daría la ventaja. Él negaría, desviaría, manipularía, la llamaría hormonal, la acusaría de ser paranoica debido al embarazo. Tomaría el control de la narrativa. No, ella no le daría eso. Con manos que temblaban casi incontrolablemente, recogió el teléfono. Su huella dactilar, inerte en su sueño, fue todo lo que necesitó. La pulsó contra el botón de inicio. El teléfono se desbloqueó. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético y asustado. La aplicación era de citas, conocida por encuentros discretos. Su historial de mensajes era una novela de traición. Semanas de ello. Meses. Nunca me había sentido así por nadie, había escrito Marcos. ¿Cuándo se lo vas a decir? Había preguntado Clara hacía solo 3 días. Pronto, cariño, lo prometo. Hay que manejarlo con delicadeza. Está embarazada. La palabra delicadeza fue una crueldad particular. Estaba manejando la destrucción de su matrimonio con el mismo cuidado desapegado que le daría a una cartera de acciones sensible. Y el uso de su embarazo, de su hijo, como escudo, como excusa para su cobardía. Ese fue el corte más profundo de todos. Adriana no durmió. Se sentó en la sala de estar oscura, las luces de la ciudad, un borrón a través de sus lágrimas, no derramadas. La rabia seguía allí, un caldero hirviente en su estómago, pero ahora se le unía una claridad escalofriante y cristalina. El divorcio era inevitable. Su vida, tal como la conocía, había terminado, pero no terminaría así. Ella no sería la víctima llorosa y destrozada en este drama. Ella era Adriana Rosa. Ella construía marcas de la nada. Seguramente podría orquestar una demolición. Necesitaba conocer a su enemigo. A la mañana siguiente, operó con pura adrenalina. Fingió un dolor de cabeza, dejando que Marcos la mimara antes de irse a trabajar, su beso en la frente sintiéndose como una marca de mentiroso. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, estaba en su portátil. Clara. El perfil de la aplicación de citas era escaso, pero tenía un apellido. Fuentes. Una rápida búsqueda en redes sociales la llevó a un perfil de Instagram. Clara Fuentes. 26 años. Bonita, con una frescura accesible de chica de al lado. Su feed estaba lleno de fotos artísticas de brunches, paisajes urbanos y selfies que irradiaban una ambición hambrienta. Su biografía decía: diseñadora gráfica, soñadora, creando cosas hermosas. Adriana sintió una nueva ola de náuseas. Creando cosas hermosas. Estaba tratando de hacer algo hermoso con los restos de la vida de Adriana. Con unos pocos clics más, Adriana encontró su portafolio profesional en línea y luego su perfil de LinkedIn. Clara Fuentes era una diseñadora gráfica freelance y talentosa, por cierto. Su estética era limpia, moderna y perfectamente alineada con el tipo de clientes que representaba Aurora Estratégica. Y fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. Fue un pensamiento monstruoso, aterrador y completamente brillante. Comenzó como un susurro en el fondo de su mente, un destello de venganza tan audaz que casi la hizo reír. ¿Qué pasaría si no solo observaba a Clara desde la distancia? ¿Qué pasaría si la acercaba?
¿Qué pasaría si hacía que esta mujer que estaba tratando secretamente de desmantelar su vida dependiera directamente de ella para un sueldo? El plan era insano. Su mejor amiga, Eleanor, la habría hecho internar. Pero cuanto más lo pensaba, más le parecía correcto. Era un movimiento que nadie vería venir. Era una manera de reclamar su poder, no terminando el juego, sino cambiando las reglas tan por completo que ella era la única que sabía cómo jugar. Aprendería cada una de las debilidades de Clara, sus miedos, sus ambiciones. Vería con sus propios ojos lo que Marcos veía en ella, y lo haría todo desde la posición definitiva de poder. Como su jefa. Casualmente, Aurora Estratégica tenía una vacante para una diseñadora gráfica de nivel medio. El anuncio había salido la semana pasada. Los dedos de Adriana volaron sobre el teclado. Abrió su correo electrónico de trabajo, su expresión endureciéndose en una máscara de pura y férrea resolución. Encontró la dirección de correo electrónico genérica de Rendieta que figuraba en el sitio web profesional de Clara Fuentes. Asunto: oportunidad de diseño gráfico en Aurora. Estimada señora Fuentes, mi nombre es Adriana Rosa, CEO de Aurora Estratégica. Me encontré con su portafolio en línea y quedé excepcionalmente impresionada con la calidad y creatividad de su trabajo. Su estética se alinea perfectamente con la dirección que estamos tomando con varias de nuestras cuentas clave de lujo. Actualmente tenemos una vacante para una diseñadora gráfica senior, un puesto que creo que sería un ajuste excelente para su talento. Si está interesada en explorar esta oportunidad, me gustaría invitarla a nuestras oficinas para una entrevista a su conveniencia. Espero tener noticias suyas. Atentamente. Adriana Rosa pulsó enviar antes de poder dudar de sí misma. El correo electrónico se lanzó al vacío digital, una declaración de guerra disfrazada de oferta de trabajo. Se recostó en su silla, con una mano apoyada protectoramente sobre su estómago. El bebé volvió a patear, un pequeño aleteo interno. «No te preocupes, pequeña», susurró a la habitación vacía. «Mamá tiene esto». La guerra había comenzado, y Adriana Rosa estaba a punto de traer a su enemigo directamente a la puerta principal. Si te ha impactado el plan de Adriana, dale me gusta a este video y compártelo. 2. La predadora silenciosa. 2 días después, Clara Fuentes entró en la elegante e intimidantemente serena área de recepción de Aurora Estratégica. Apretó un portafolio de cuero contra su pecho, su atuendo elegido. Un jumpsuit negro elegante pero profesional, que irradiaba una confianza cuidadosamente construida. Estaba nerviosa, pero era el nerviosismo emocionado de una joven profesional al borde de un gran avance profesional. Aurora era la Liga Mayor. Un trabajo aquí, trabajando directamente bajo la legendaria Adriana Rosa, era material de sueños de carrera. Había estado extasiada cuando recibió el correo electrónico. Adriana Rosa misma se había puesto en contacto. Clara se lo había contado a Marcos durante un almuerzo clandestino, su voz vibrando de emoción. Dijo que estaba excepcionalmente impresionada con mi trabajo. ¿Puedes creerlo? Marcos se había quedado congelado por un segundo, un tenedor de pasta a mitad de camino de su boca. ¿Adriana Rosa de Aurora? Vaya, Clara, eso es increíble. Sintió una punzada de inquietud, una extraña convergencia de sus 2 vidas separadas que se sintió peligrosa. Pero rápidamente lo descartó. Era una coincidencia, una extraña e inquietante, pero nada más. No podía decirle a Clara que su esposa era la CEO que quería contratarla. La mentira era demasiado profunda, el engaño demasiado enredado. Así que simplemente dijo: «Vaya, Clara, eso es increíble. Te lo mereces». Parada en el corazón del imperio de Adriana, Clara no tenía idea de que era un peón
en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. La recepcionista la condujo por un largo pasillo hasta una oficina en esquina, con una pared de vidrio de piso a techo que ofrecía una impresionante vista panorámica de la ciudad. Y allí estaba ella, Adriana Rosa. Era aún más formidable en persona, incluso muy embarazada. Dominaba el espacio. Llevaba un vestido de maternidad color crema impecablemente confeccionado, que parecía costar más que el alquiler de Clara. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, y su expresión era de autoridad fría e ilegible. No se puso de pie. Simplemente señaló la silla frente a su escritorio. Señora Fuentes, gracias por venir. Soy Adriana Rosa. Es un honor conocerla, señora Rosa, dijo Clara, con la voz un poco más sin aliento de lo que le hubiera gustado. Se fijó en el anillo de bodas, un diamante formidable, que parecía atrapar y refractar la luz con un brillo acusador. Por favor, tome asiento, dijo Adriana, su voz tan suave como la seda, pero con un trasfondo de acero. No sonrió. La entrevista comenzó con preguntas estándar. Adriana preguntó sobre la filosofía de diseño de Clara, su experiencia con software específico y sus proyectos freelance anteriores. Clara, ganando confianza, respondió con fluidez, abriendo su portafolio para mostrar su mejor trabajo. Era buena. Adriana tuvo que conceder eso. Ello lo hacía aún más irritante. Entonces, las preguntas de Adriana comenzaron a cambiar. El cambio fue sutil, un bisturí deslizándose entre las costillas. Háblame de tus objetivos a largo plazo, Clara. ¿Dónde te ves en 5 años? Preguntó Adriana, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el vientre. El subtexto gritó en su propia mente. ¿Te ves en mi casa criando a mi hijo? Quiero ser directora creativa, respondió Clara con sinceridad. Quiero liderar un equipo, dar forma a la identidad completa de una marca. Soy muy ambiciosa. La ambición es buena, dijo Adriana, con la mirada inquebrantable. Pero puede hacer que la gente sea imprudente. ¿Cómo manejas las situaciones de alta presión? Digamos, cuando estás tratando con un cliente difícil, o cuando las líneas profesionales y personales se difuminan. Clara sintió un atisbo de inquietud ante la frase. Creo en mantener la profesionalidad en todo momento, dijo con cuidado. La comunicación clara y la gestión de expectativas son clave. Tienes que mantener las cosas separadas. Oh, sí, pensó Adriana, una risa silenciosa y amarga resonando en su cabeza. Como mantener tu aventura con un hombre casado separada de su esposa embarazada. Una respuesta excelente, dijo Adriana en voz alta, su rostro una máscara perfecta de aprobación corporativa. Pasó una página en el currículum de Clara, aunque no lo estaba leyendo. Ya había memorizado cada palabra. Aquí dice que valoras la dedicación y la construcción de relaciones duraderas. ¿Cómo defines la lealtad en un contexto profesional, Clara? La pregunta colgó en el aire, afilada y pesada. Clara se movió incómoda en su asiento. La lealtad es compromiso. Se trata de llevar un proyecto hasta el final, de ser digno de confianza y de tener en el corazón los mejores intereses de la empresa. Se trata de honrar la fe que alguien deposita en ti. Cada palabra era una nueva puñalada en el corazón de Adriana. Esta mujer podía sentarse en su oficina y hablar de lealtad mientras intentaba activamente robarle a su marido. La audacia era impresionante. Adriana sintió que la rabia se agitaba, pero la canalizó en una calma helada. Esto no se trataba de perder el control. Ya veo, dijo Adriana lentamente, con los ojos fijos en los de Clara. ¿Y qué pasa cuando una situación se vuelve insostenible?
Cuando te encuentras en una posición éticamente comprometida, ¿te rindes? ¿O lo ves hasta el final, esperando un resultado diferente? La sonrisa profesional de Clara flaqueó. Las preguntas se estaban volviendo extrañamente personales, intensamente filosóficas para una entrevista de trabajo de diseño. Pensó en Marcos, en las promesas que le había hecho, en las noches robadas y en la culpa que a veces la carcomía. «Creo en luchar por lo que quieres», dijo Clara, su voz endureciéndose ligeramente. Un destello de la desafío que Adriana había visto en su biografía de Instagram. «Si crees que algo vale la pena, no te rindes». Era la confirmación que Adriana necesitaba. Clara no era una chica ingenua, atrapada en una fantasía. Era una luchadora. Tenía un objetivo, Marcos, y no iba a retroceder. Adriana se puso de pie, una clara señal de que la entrevista había terminado. Clara se levantó rápidamente, con el corazón palpitando. ¿Se había equivocado? ¿Había dicho algo mal? Adriana rodeó el escritorio, su presencia llenando la habitación. Se detuvo justo enfrente de Clara, lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera oler el costoso y sutil aroma de su perfume. Olía a poder. «Eres muy impresionante, Clara», dijo Adriana, bajando la voz a un tono confidencial. «Eres ambiciosa, tienes talento y no tienes miedo de luchar por lo que quieres. Me gusta eso». Extendió una mano. «El trabajo es tuyo. Podemos ofrecerte un salario un 60% más alto que tu tarifa actual de freelance, beneficios completos y un bono de firma significativo. Necesitamos que empieces el lunes». Clara se quedó sin palabras. Ni siquiera había discutido el salario. Era una oferta que superaba sus sueños más salvajes. El dinero, el prestigio, el trabajo en sí. Era todo por lo que había estado trabajando. Todas sus dudas se desvanecieron, reemplazadas por una ola de euforia triunfal. «Sí», tartamudeó, estrechando la mano de Adriana. «Absolutamente sí. Muchas gracias, señora Rosa. No se arrepentirá». Adriana finalmente se permitió una sonrisa pequeña y tensa. No llegó a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores, y contenían el brillo de algo aterrador. «Oh, sé que no lo haré», dijo suavemente, mientras Clara prácticamente flotaba fuera de la oficina, aturdida por el éxito. Adriana permaneció de pie junto a la pared de cristal. Observó la espalda de la joven hasta que desapareció por el pasillo. Lo había hecho. La rival estaba ahora en el gallinero, pero la granjera estaba esperando con las llaves de la jaula. La primera parte de su plan estaba completa. Ahora, la verdadera tortura podía comenzar. Apoyó una mano en su vientre, una promesa silenciosa a su hijo. El juego había comenzado y estaba a punto de descubrir cuán leal y dedicada era Clara Fuentes en realidad, no solo a su nuevo trabajo, sino a su marido. «Comenta si te atreverías a contratar a la persona que te traicionó, y no olvides suscribirte». 3. La jaula dorada. La primera semana de Clara en Aurora Estratégica fue un torbellino vertiginoso de nuevos sistemas, nuevos colegas y la emoción embriagadora de la legitimidad. La oficina era aún más impresionante por dentro. Tenía su propio cubículo espacioso, completo con una computadora nueva y de última generación. Sus colegas eran inteligentes, elegantes y acogedores. Y el salario, su primer cheque, aterrizó en su cuenta ese viernes. Una cifra tan sustancial que la hizo sentir aturdida. Esta era la vida que estaba destinada a vivir. Su jefa, Adriana Rosa, era un enigma. Era brillante, exigente y poseía una atención al detalle casi sobrenatural. En las reuniones, podía diseccionar un concepto de campaña con precisión quirúrgica. Sus ideas dejaban a todos en la sala luchando por tomar notas.
Clara estaba asombrada por ella. También estaba asombrada por el poder puro y desenfrenado que Adriana irradiaba. El estilo de gestión de Adriana era una clase magistral de guerra psicológica disfrazada de rigor corporativo. El primer día de Clara, Adriana la asignó a un nuevo cliente importante, una relojera suiza de alta gama. Fue un gran voto de confianza, y Clara estaba decidida a demostrar su valía. Puso su corazón y alma en los conceptos iniciales de marca, trabajando hasta altas horas de la noche, impulsada por la ambición y el café para llevar. Presentó su trabajo a Adriana el miércoles por la tarde. Sus manos temblaron ligeramente mientras guiaba a su nueva jefa a través de los diseños elegantes y sofisticados. Adriana escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Clara terminó, se quedó mirando la presentación en la pantalla durante un minuto largo y agonizante. «Es competente», dijo Adriana finalmente, la palabra cayendo como una bofetada. «Pero no tiene alma, Clara. Se siente genérico. Es lo que cualquiera haría. Te contraté porque pensé que eras excepcional, no competente». Señaló una fuente específica que Clara había elegido. «Esta fuente es demasiado suave. Sugiere una falta de convicción. Vuelve a empezar. Quiero ver algo con más convicción para el viernes por la mañana». Clara quedó destrozada. Había pensado que los diseños eran su mejor trabajo, pero asintió mansamente. Recogió sus cosas y regresó a su escritorio, con el rostro ardiendo de humillación. Pasó las siguientes 36 horas en un frenesí de cafeína, rediseñando toda la campaña desde cero. Mientras tanto, Adriana observaba. Desde su oficina con paredes de vidrio, tenía una vista clara de todo el piso. Vio los hombros de Clara hundirse, la vio frotarse los ojos cansados, y sintió un giro sombrío y satisfactorio en el estómago. Esto era solo el principio. El tormento estaba en los detalles. Adriana pasaba casualmente por el escritorio de Clara, mientras ésta mantenía una llamada telefónica furtiva y susurrada, presumiblemente con Marcos. Adriana no rompía el paso, pero su presencia era suficiente para hacer que Clara tartamudeara y colgara rápidamente. Una tarde, Adriana llamó a Clara a su oficina. «Tengo un favor personal que pedirte», dijo, su tono dejando claro que no era una solicitud. «La empresa de mi esposo, Capital Sterling Inversiones, está celebrando una gala benéfica el próximo mes. Estamos manejando el marketing pro bono. Necesito una invitación impresionante, algo clásico y elegante». La sangre de Clara se convirtió en hielo. Su esposo tenía que diseñar una invitación para un evento organizado por la firma de su amante para la esposa de su amante. La ironía era tan espesa que asfixiaba. «Por supuesto, señora Rosa», logró decir. «Su nombre es Marcos Soler», continuó Adriana, observando el rostro de Clara en busca del más mínimo atisbo de reconocimiento. «Es vicepresidente senior en Capital Sterling Inversiones. Quizás haya oído hablar de él». El corazón de Clara martilleaba en su pecho. Forzó una expresión neutra. Una habilidad que estaba aprendiendo rápidamente era esencial para sobrevivir en Aurora. «No lo creo, pero me pondré a ello de inmediato». «Bien», dijo Adriana, volviendo a su computadora. «Es muy particular. Querrá ver las pruebas él mismo». La mentira era impecable. Marcos nunca había mirado una prueba en su vida, pero era la excusa perfecta para crear una olla a presión. La vida de Marcos se estaba volviendo cada vez más tensa. La aventura, que antes había sido un escape emocionante, ahora era una fuente de estrés. Clara ya no era la mujer despreocupada y aventurera que lo había atraído. Estaba constantemente exhausta y al límite. «Mi jefa es una pesadilla», se quejó durante una apresurada cena secreta. «Es una capataz, una perfeccionista.
Me hizo rehacer una campaña entera porque no le gustó la convicción de la fuente. Entonces renuncia, dijo Marcos exasperado. No necesitas este trabajo, Clara. ¿Renunciar? ¿Marcos? ¿Estás loco? Esto es Aurora. El dinero es increíble y el nombre en mi currículum no tiene precio. Solo tengo que aguantar. La peor parte es que su esposo es cliente y tengo que diseñar toda esta invitación de gala para ellos. Es tan incómodo. Marcos casi se ahoga con su vino. ¿Su esposo? ¿Está casada? Por supuesto que está casada. Está masivamente embarazada, por el amor de Dios. Me siento tan mal por el tipo, honestamente. Debe ser imposible vivir con ella. Un frío pavor invadió a Marcos. Una esposa embarazada llamada Adriana. Un esposo cuya firma era cliente. No podía ser. Las probabilidades eran astronómicas. Sintió una necesidad desesperada de saber el apellido de la jefa de su amante. ¿Cuál es su nombre?, preguntó, tratando de sonar casual. Adriana, no sé su apellido. Todos la llaman simplemente Adriana o la CEO, respondió Clara, ajena a todo. De todos modos, tengo que irme. Tengo que pasar toda la noche diseñando esta gala perfectamente para Marcos Soler. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Marcos Soler. Ella había dicho su nombre. La miró fijamente, su mente acelerándose, conectando los puntos con una velocidad nauseabunda. Adriana Rosa. Aurora. Embarazada. Su firma. Su nombre. No era una coincidencia. Su esposa había contratado a su amante. La comprensión no llegó con una explosión, sino con una horrible y silenciosa implosión. Sintió que el suelo se hundía bajo él. Esto no era mala suerte. Esto era un plan deliberado, calculado y psicópata. Su esposa brillante y estratégica, la mujer que había subestimado, estaba jugando un juego tan complejo que él ni siquiera podía ver el tablero. Miró a Clara al otro lado de la mesa, que se estaba retocando el lápiz labial, quejándose de los espaciados y el papel. Ella no tenía idea. Era un cordero, siendo conducido a una masacre que ni siquiera podía concebir. Y él estaba atrapado. ¿Qué podía hacer? Si le decía a Clara, ella confrontaría a Adriana y las consecuencias serían catastróficas. Si confrontaba a Adriana, ella tenía todas las cartas. Podría arruinarlo no solo personalmente, sino profesionalmente. Su esposa no solo estaba enojada, estaba desmantelando su vida pieza por pieza desde dentro y estaba usando a su propia amante como herramienta. ¿Crees que Adriana estaba siendo demasiado cruel o que este nivel de control era merecido? Vota y comenta abajo. Tibur. El Maquiavelo en el altavoz. Las siguientes semanas fueron un infierno en vida para Clara y Marcos. La crueldad de Adriana se hizo más refinada. Programaba reuniones de emergencia de último minuto los viernes por la noche, obligando a Clara a cancelar planes con Marcos. Elogiaba el trabajo de Clara frente a todo el equipo, solo para eviscerarlo en privado momentos después. El giro final del cuchillo llegó un martes por la tarde. Adriana llamó a Clara por el intercomunicador. Clara, ¿podrías venir un momento? Cuando Clara entró en la oficina, Adriana estaba en altavoz. Así que te veré allí alrededor de las 7:30, cariño, estaba diciendo Adriana. Te amo. Yo también te amo, Adri, respondió la voz de Marcos desde el altavoz, una voz que Clara conocía íntimamente. Clara se quedó paralizada. Su sangre se convirtió en agua helada. Esa voz era la de Marcos. No había error. Adri. Ese era el apodo cariñoso que él usaba para su esposa. Adriana colgó el teléfono y miró a Clara, con una imagen de inocencia. Lo siento, mi esposo, dijo con una cálida sonrisa de esposa. Puede ser un poco pegajoso. Ahora, sobre los banner ads para la gala de Capital Sterling.
Clara estaba clavada en el sitio. Su mente era un torbellino de confusión y horror. La esposa de la CEO se llamaba Adriana. El apodo de la esposa de la CEO era Adri. La esposa de la CEO era la mujer embarazada, aterradora y brillante, que hacía su vida un infierno. Todo se derrumbó sobre ella a la vez. La coincidencia, las preguntas extrañamente personales en la entrevista, la presión constante, las demandas imposibles, la llamada telefónica escuchada. Esto no era un trabajo. Esto era una prisión, una jaula dorada en la que había entrado tan alegremente. Miró a Adriana. Realmente la miró por primera vez. La mirada fría y evaluadora, la ligera y sabedora curva de su labio, la mano descansando posesivamente sobre su vientre. Esta no era una jefa, esta era una mujer que lo sabía todo. Y en ese momento, Clara Fuentes entendió que no era una participante en una aventura, era un personaje en una trama de venganza. Y la protagonista, la escritora y la directora, era la mujer formidable y aterradora, sentada justo frente a ella. El miedo que sintió fue profundo, un terror primal que iba mucho más allá de perder un trabajo. Ella había subestimado vasta y catastróficamente a su enemigo. ¿Qué harías en el lugar de Clara? ¿Intentarías huir o te enfrentarías a la verdad? Dínoslo en los comentarios. El giro del juego, el espionaje corporativo, la revelación destrozó el mundo de Clara. La oficina, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía como un panóptico. Una prisión donde Adriana la observaba cada movimiento, con ojos de conocimiento y venganza. El caos psicológico la hizo cometer errores, simples errores tipográficos, plazos importantes perdidos por horas. Su trabajo, antes su orgullo, comenzó a sufrir bajo el peso del tormento. Sus reuniones clandestinas con Marcos se volvieron tensas con un nuevo tipo de desesperación. Ella lo sabe, Marcos. Lo sabe todo, siseó Clara, acurrucada en un bar anónimo y ruidoso. No me mientas. La voz de Clara se quebró. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Se llama Adriana Rosa. Tu esposa se llama Adriana. Es la CEO de Aurora. Todo esto ha sido un juego. Me ha estado torturando, y tú simplemente lo permitiste. No lo sabía, lo juro, mintió él, sintiendo el sabor a ceniza en la boca. Tienes que hacer algo, tienes que enfrentarla. ¡Arreglar esto! ¿Arreglar esto? Marcos sintió una oleada de rabia y pánico. Eres tú la que empezó a verse con un hombre casado. Yo soy el que tiene una esposa orquestando una trama de venganza maquiavélica. Estamos más allá de arreglar esto. Mientras tanto, Adriana también comenzaba a sentir la tensión. La actuación constante era agotadora. La rabia, que antes había sido un combustible ardiente y motivador, se había enfriado hasta convertirse en una piedra pesada y fría en su pecho. Quería que terminara, pero no podía simplemente despedir a Clara y divorciarse de Marcos. Se sentía demasiado simple, demasiado anticlimático. Necesitaba un final, necesitaba un jaque mate, y entonces surgió un nuevo giro. Uno que ni siquiera Adriana, en su meticulosa planificación, podría haber anticipado. Fue un descubrimiento que cambiaría la naturaleza misma del juego. Adriana le había pedido a Clara que consolidara todos los archivos de la cuenta del cliente de relojes en un solo disco duro externo para una revisión del cliente. Era otra tarea ocupada, diseñada para mantener a Clara ocupada y estresada. Esa noche, después de que Clara se fue a casa, pálida y agotada, Adriana llevó el disco duro a su oficina. No estaba revisando el trabajo de Clara. Estaba buscando otra cosa. Una delación. Con dedos temblorosos, lo enchufó a su computadora. En lo profundo de una carpeta de imágenes de stock,
mal etiquetada como texturas, había una carpeta oculta. Su nombre era FMS. Adriana contuvo el aliento. FMS Finanzas Marcos Soler abrió la carpeta. No eran solo unos pocos archivos. Era un tesoro de espionaje corporativo. Había capturas de pantalla de los correos electrónicos privados de Marcos, escaneos de documentos de su escritorio en Capital Sterling Inversiones, hojas de cálculo detalladas que analizaban su cartera de acciones, sus bonificaciones e incluso el valor proyectado de su herencia de sus padres. Pero fue la subcarpeta final lo que hizo que la sangre de Adriana se congelara. Estaba etiquetada como escenarios de divorcio. Dentro había una serie de documentos que modelaban posibles acuerdos de divorcio. Había cálculos basados en cláusulas de infidelidad, división de activos y valoraciones especulativas de cuánto valía la empresa de Adriana. Clara no solo había estado durmiendo con su marido, había estado investigando sistemáticamente su riqueza, planeando el eventual divorcio y su subsiguiente día de pago. Esto no era un crimen pasional, era un atraco meticulosamente planeado. La aventura no era el objetivo, era la palanca. De repente, toda la narrativa cambió. Esto ya no era solo sobre la traición de un marido. Se trataba de un ataque a su familia, sus finanzas, su legado y la seguridad futura de su hijo no nacido. Clara no era una chica enamorada que merecía lástima o incluso una simple venganza directa. Era una adversaria calculadora que necesitaba ser neutralizada. Una nueva y feroz energía surgió a través de Adriana. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una furia fría y afilada. Su plan había sido de venganza emocional, de reclamar su poder. Ahora se trataba de algo mucho más primario. Protección. Miró la evidencia en la pantalla. Clara había estado usando los recursos de Aurora, sus computadoras, sus servidores, para llevar a cabo este espionaje corporativo. Había estado armando un caso contra Marcos mientras estaba en la nómina de Adriana. Esto no era solo infidelidad, eran motivos para una demanda. Era un arma. Ahora, Adriana sabía su objetivo. No iba a ser solo una confrontación. Iba a ser una aniquilación. Ella tenía los medios para destruir no solo la aventura de su esposo, sino a la amante misma, profesional y legalmente. Copió cuidadosamente toda la carpeta FMS en su propio servidor seguro. Un arma humeante digital. Luego eliminó el original del disco duro, sin dejar rastro de su descubrimiento. Se recostó en su silla, una sonrisa escalofriantemente serena, adornando sus labios por primera vez en meses. El juego había cambiado. Las apuestas eran más altas, y su camino a seguir era brutalmente claro. La fiesta de lanzamiento para el cliente de relojes suizos era en 2 semanas. Se celebraría en una elegante galería de arte en el centro. Era el escenario perfecto. Todos estarían allí. Su equipo, sus clientes, los medios de la ciudad y, por supuesto, su solidario esposo Marcos estaría a su lado. Y la diseñadora principal del proyecto, Clara Fuentes, estaría a cargo de la presentación. Era hora de planificar el gran final. La gala de la aniquilación. La noche de la fiesta de lanzamiento de Cronos fue eléctrica. La galería de arte vibraba con el suave murmullo de gente influyente, periodistas, titanes de la industria y los clientes más valiosos de Aurora Estratégica. Todos tomaban champán y admiraban las elegantes exhibiciones de relojes. Adriana se movió entre la multitud, una reina radiante y formidable en su propia corte. Llevaba un vestido de noche de un profundo color esmeralda, confeccionado para cubrir elegantemente su figura de 8 meses y medio de embarazo. No parecía cansada.
ni tensa. Parecía poderosa, regia. A su lado, haciendo su papel, estaba Marcos. Parecía elegante con su traje a medida, pero un observador atento notaría la tensión en su mandíbula, el sudor en su frente. Sabía que algo se avecinaba. El aire alrededor de su esposa era demasiado tranquilo, demasiado cargado. Era la inquietante calma antes de un rayo. Al otro lado de la sala, Clara Fuentes era un manojo de nervios. Llevaba un sobrio vestido negro, tratando de parecer profesional, pero sus manos temblaban mientras repasaba la presentación en una computadora portátil detrás del escenario principal. Esta fiesta se suponía que era su logro culminante, el momento en que su arduo trabajo en la cuenta de Cronos daría sus frutos. En cambio, se sintió como su propia ejecución. Todo lo que quería era que esta noche terminara. Adriana había preparado el escenario con la precisión de una directora magistral. Le había dado a Clara un papel fundamental, no solo ejecutando la presentación principal, sino también curando una exhibición digital detrás de escena que se reproduciría en pantallas por todo el lugar. También, 2 días antes, había orquestado una pieza magistral de desinformación. Durante una conversación casual con otro miembro del personal senior, lo suficientemente alta como para que Clara la escuchara, Adriana había mencionado un acuerdo de inversión masivo de última hora que la firma de Marcos, Capital Sterling Inversiones, estaba haciendo en Cronos, contingente al éxito del lanzamiento. Mencionó una bonificación de éxito de 7 cifras para Marcos personalmente. Era una fabricación completa, pero era el cebo perfecto. Para una estafadora como Clara, la idea de que Marcos recibiera una enorme ganancia inesperada inmediata sería un señuelo irresistible. Comenzó la presentación principal. Las luces se atenuaron. Clara, desde su puesto en la parte trasera, inició la presentación de diapositivas. Imágenes de relojes impresionantes y tomas evocadoras llenaron la pantalla gigante del escenario. Cuando concluyó, la sala estalló en aplausos. El CEO de Cronos dio un breve y efusivo discurso, elogiando a Aurora y a su brillante equipo. Luego presentó a la mujer de la hora. Y ahora, me gustaría dar la bienvenida a la visionaria detrás de toda esta campaña, la CEO de Aurora, Adriana Rosa. Adriana subió al escenario, una imagen de gracia y poder. Los aplausos aumentaron. Marcos miró desde la primera fila, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético contra sus costillas. Este era el momento. Gracias a todos, comenzó Adriana, su voz resonando con calidez y autoridad. En Aurora, creemos que una marca no es solo un producto, es una historia. Se trata de herencia, integridad y, lo más importante, se trata de confianza. Hizo una pausa, dejando que la palabra confianza colgara en el aire. Sonrió, una sonrisa brillante y deslumbrante que no llegó a sus ojos fríos y concentrados. Construir algo de valor duradero, continuó, ya sea una marca o una vida, requiere un compromiso inquebrantable con esa confianza. Pero a veces esa confianza se rompe. A veces la historia que crees que estás viviendo se revela como una completa ficción. Un murmullo confuso se extendió por la audiencia. Este no era el discurso de agradecimiento corporativo estándar. Marcos sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Quiso levantarse, huir, pero estaba paralizado en su asiento. Esta noche hemos celebrado una historia de precisión, elegancia y legado, dijo Adriana, su voz adoptando un tono más agudo. Pero quiero compartir otra historia,
una más personal. Es un estudio de caso, si se quiere, en demolición de marca. Señaló la gran pantalla detrás de ella. El logotipo de Cronos se desvaneció. En su lugar, apareció una imagen. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto. Clara, no puedo dejar de pensar en anoche. Tu piel contra la mía. Hubo jadeos en la galería. Clara, en la parte trasera de la sala, sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Su control remoto de presentación cayó de sus dedos sin nervios. Esto no podía estar sucediendo. Este es un mensaje enviado a mi esposo, Marcos Soler, anunció Adriana, su voz tan clara como una campana. De una de mis empleadas. Otra imagen apareció en la pantalla. Era el rostro sonriente y ambicioso de Clara, de su perfil de LinkedIn. El público se giró al unísono, buscándola. Clara se encogió en las sombras, su rostro una máscara de puro horror. Mi esposo, dijo Adriana, volviendo lentamente la mirada para fijarla en Marcos. El hombre que está a mi lado, construyendo una vida conmigo, esperando el nacimiento de nuestro primer hijo. Marcos la miró, su expresión de absoluta ruina. Estaba expuesto, desollado frente a sus colegas, sus clientes, el mundo. Pero esta historia tiene otro giro, continuó Adriana, endureciendo su voz, porque descubrí que esto no era solo una aventura simple y sórdida. Esto era una transacción comercial. La pantalla volvió a cambiar. Ahora mostraba los archivos de la carpeta oculta de Clara. Hojas de cálculo tituladas F, MS. Documentos titulados Escenarios de divorcio. Un análisis detallado de la estructura de bonificaciones de Capital Sterling Inversiones. Verán, explicó Adriana con calma, como si estuviera entregando un informe de marketing estándar. Mi empleada, la señora Clara Fuentes, no solo estaba durmiendo con mi esposo, estaba usando los recursos de mi empresa para llevar a cabo una exhaustiva investigación financiera sobre él. Estaba planeando aprovechar su aventura en un lucrativo acuerdo de divorcio. Fue una adquisición hostil de mi vida, ejecutada en mi tiempo. La sala estaba completamente en silencio ahora. Una tumba de rostros conmocionados. Todos los ojos estaban puestos en Adriana, esta mujer muy embarazada parada en un escenario, desmantelando tranquila y metódicamente 2 vidas con pruebas condenatorias en una pantalla de 6 metros. Finalmente, dirigió su atención a la parte trasera de la sala, con la voz llena de hielo. Clara, una vez me dijiste en tu entrevista que la lealtad se trataba de honrar la fe que alguien deposita en ti. Me dijiste que luchabas por lo que querías. Supongo que debería agradecerte por mostrarme exactamente por lo que crees que vale la pena luchar. Volvió a mirar a la multitud. Seguridad, dijo, con la voz resonando con finalidad. Por favor, escolten a la señora Fuentes fuera de las instalaciones. Su empleo en Aurora, por supuesto, ha sido terminado. Presentaremos acciones legales por espionaje corporativo y robo de propiedad intelectual. Los fornidos guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia la parte trasera de la sala, donde Clara, paralizada, ahora sollozaba. Luego, la mirada de Adriana se posó en su esposo por última vez. La mirada que le dio no fue de rabia, sino de fría y despectiva finalidad. Fue la mirada que le darías a un extraño, un error que había sido borrado. Y en cuanto a ti, Marcos, dijo, bajando la voz, pero audible para todos en el silencio atónito. Considera esto como tu aviso. Recibirás noticias de mi abogada. Hizo un gesto a su amiga en la primera fila. Eleanor, tú sabes qué hacer. Con eso, Adriana Rosa, CEO, esposa y futura madre, se dio la vuelta ante los restos que había provocado. Apoyó una mano en su vientre y salió del escenario, dejando atrás un tabló de ruina y el sonido ensordecedor del silencio.
El gran final había terminado, jaque mate. Eteto, el legado de una reina. En las secuelas de lo que las columnas de chismes de la ciudad llamaron la Gala de la Aniquilación, las vidas de Marcos Soler y Clara Fuentes quedaron irrevocablemente destrozadas. Marcos fue despedido de Capital Sterling Inversiones en una semana. Su reputación en el mundo de alto riesgo de las finanzas se redujo a cenizas. La humillación pública fue absoluta. Clara Fuentes desapareció. Enfrentada a una demanda de Aurora estratégica y al ostracismo profesional total, se esfumó de la ciudad. Su nombre se convirtió en una historia de advertencia susurrada en agencias de marketing y bares. Adriana, sin embargo, no colapsó. El divorcio fue rápido y brutal, con la evidencia de la gala haciendo imposible cualquier disputa por parte de Marcos. Se le concedió un acuerdo que aseguró el futuro de ella y de su hijo 10 veces. 3 semanas después de la audaz jugada, dio a luz a una niña sana y hermosa. La llamó Sofía, que significa sabiduría. 6 meses después, Adriana se paró en el balcón de su ático. La ciudad se extendía ante ella. Ya no solo un símbolo de su ambición, sino un testimonio de su resiliencia. En sus brazos, Sofía arrullaba felizmente, su pequeña mano envuelta alrededor del dedo de Adriana. Aurora Estratégica. Tuvo más éxito que nunca, con clientes clamando por ser representados por la mujer que había demostrado una maestría estratégica tan asombrosa. Ella era una madre soltera. Sí, pero no estaba rota. Había sido traicionada, pero no era una víctima. Había tomado los pedazos destrozados de su vida perfecta y los había usado para construir una nueva base, más fuerte y más auténtica que antes. El fuego frío de la venganza se había extinguido, reemplazado por el resplandor feroz y cálido del amor de una madre y la tranquila confianza de una mujer que se había enfrentado a la traición definitiva y no solo había sobrevivido, sino que había emergido victoriosa en sus propios términos. La historia no fue una tragedia de una esposa despechada. Fue la historia de origen de una reina que había construido su propio trono. Preguntas y llamadas a la acción. La historia de Adriana es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas pueden provenir de las personas en las que más confiamos, pero también es una historia de increíble fuerza. ¿Qué piensas? ¿Fue Adriana una genio estratégica que repartió un castigo merecido? ¿O su búsqueda de venganza fue demasiado lejos? ¿Alguna vez serías capaz de hacer lo que ella hizo? Compare tus pensamientos y tu perspectiva en los comentarios a continuación. Si esta historia de drama de la vida real y giros increíbles te ha cautivado, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que apreciaría una historia de venganza definitiva. Lo más importante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias increíbles para compartir contigo y no querrás perderte ni una sola. Gracias por escuchar.